Patricio Peralta, hola de nuevo. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Bien, aquí dispuesta a que comentemos un tema bastante complejo, ¿no? Y es que medios alemanes y también israelíes publicaron unas filtraciones de información supuestamente con origen, si no me equivoco, en la inteligencia precisamente israelí de documentos que pertenecían a Hamás, pero ahora estas filtraciones están siendo cuestionadas y se investiga qué rol podría haber tenido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en toda esta trama, ¿no? Así es, y para eso abrimos con lo que señala The Times of Israel, que este medio recoge un comunicado del ejército israelí en el que señala que inician una investigación interna por la filtración de documentos, como comentabas, Rosa, que fueron recuperados de Gaza y que llegaron a la prensa extranjera. Señala el medio que esto dentro de un intento de influir en la opinión pública sobre las negociaciones de los rehenes. Este entramado, ¿cómo inicia? Bueno, empieza con la conferencia de prensa de Benjamin Netanyahu la semana pasada, en la que sorprendió a todos diciendo que existe un plan o habría un supuesto plan de fuga o de un escape de los rehenes por el corredor de Filadelfia y con esto justificar la presencia de más militares a lo largo de este corredor. Y de inmediato, The Jewish Chronicle y el medio alemán Bild publicaron artículos con supuesta información clasificada que se habría obtenido de fuentes de inteligencia israelí. The Bild titulaba estremecedor. Esto es lo que planea hacer el líder de Hamás con los rehenes. Bueno, este medio presenta documentos que solo tendrían ellos y que lo habrían obtenido a través de fuentes de inteligencia israelí que supuestamente pertenecen al líder de Hamás, Yahya Sinwar, que darían cuenta de una estrategia de presión psicológica para aumentar las críticas en contra del gobierno de Benjamin Netanyahu y que supuestamente Hamás no está interesado en el acuerdo para llegar a una tregua. Mientras que The Jewish Chronicle reveló documentos que hablan de un plan secreto de Sinwar para contrabandear rehenes a Irán a través de este corredor de Filadelfia. Y precisamente, ¿qué está diciendo el ejército israelí de todo este tema, teniendo en cuenta que supuestamente estas informaciones salían del interior, ¿no?, de la inteligencia? Así es, y para eso nos vamos al medio Yediot Ahronot, que señala y aclara y desmiente algunas de estas afirmaciones precisamente, y dice que las dos publicaciones, tanto el supuesto plan de fuga y la presión psicológica, siguen la misma narrativa de Benjamin Netanyahu sobre su presencia en el eje de Filadelfia, en el corredor de Filadelfia, y la supuesta oposición de Hamás a este acuerdo. Según los servicios de inteligencia citados por este medio, lo publicado por The Bild, por ejemplo, de que Hamás no está interesado en un acuerdo, no es cierto. Y la documentación, de hecho, dicen, es todo lo contrario a lo publicado por este medio alemán. Además, el ejército no reconoce ningún documento y dice que no le pertenece al líder de Hamás y que incluso está distorsionado, incluido el supuesto plan de escape de los rehenes. El artículo termina precisamente con las declaraciones del ejército israelí diciendo que están investigando quién está filtrando y manipulando esta información y con qué interés. Bueno, veremos si finalmente sale a la luz esta fuente y estos intereses. Patricio, mientras tanto, cambiamos de información. Vamos a Venezuela para abordar precisamente cómo ha salido del país el opositor Edmundo González Urrutia y también las reacciones que ha generado esta salida. Así es, el país recoge el sentimiento de la oposición venezolana y señala este titular. La oposición venezolana trata de recomponerse tras el exilio de Edmundo González y lanza una promesa también. En enero regresa como presidente. Bueno, lo que les comentaba, recoge este sentimiento de la oposición. Por un lado, el artículo señala que finalmente lamentan su marcha porque quita fuerza y legitimidad a su reclamo de tomar posesión como presidente venezolano. Pero también hay alegría dentro de la oposición porque, dice el medio, es un señor de 75 años que se libró de estar en prisión y que está salvaguardando su vida. El artículo también pone foco en las repercusiones de estas elecciones y cita fuentes venezolanas muy cercanas al proceso electoral que dicen, cito, el problema ahora es Maduro. En su entorno ya se empieza a asumir que la situación es insostenible, pero él aún no lo conoce. Además, da cuenta de que todo este proceso lo tomó por sorpresa a González luego de que ratificaran finalmente la inhabilitación de María Corina Machado y evidentemente también este exilio lo toma también de sorpresa, ¿no? En tan poco tiempo ha vivido muchísimas cosas. El medio también lo deja claro.
La líder es Machado, pero ratifica y señala que la salida de González deja un hueco muy grande que la oposición debe llenar en Venezuela. Bueno, un medio, el país que está tomando totalmente la parte de la oposición en este caso. Vamos ahora a abordar la situación de otras personas que no han corrido la misma suerte que González Urrutia y ya están encarceladas en Venezuela. Así es, y para eso nos vamos a este testimonio que nos trae. Familiar detenido narra su pesadilla. Bastó que abriera la puerta para que se lo llevaran. Para entender justamente el trágico giro de una familia que tiene a uno de los suyos encarcelados por protestar, pues este medio venezolano nos presenta la historia de Sol Ocaris, una mujer de 64 años que tuvo que cambiar drásticamente su vida para poder trasladarse hasta la prisión donde está su hermano, Edward Ocaris, que es un activista de derechos humanos que fue detenido en las protestas de agosto pasado. Ocaris relata cómo tuvo que dejar su hogar y trasladarse a otra localidad más cercana a este centro de detención, la angustia de no saber si los alimentos, los medicamentos, todo lo que preparaba para llevarle a prisión, finalmente él, su hermano, lo recibía. Y también el tortuoso camino de acceder a la justicia. Relata, por ejemplo, que cuando se acercó a un defensor público le dijo que de manera muy escueta que no tenía información y que no sabía absolutamente nada. Entonces, que ella está luchando a través de una defensa privada, finalmente lograr acceder a justicia con su hermano. A Edward le imputaron cargos de escándalo público e incitación al odio por haber participado en las protestas de agosto. Como te comentaba, el artículo termina con una poderosa frase de Sol Ocaris. No podemos tener miedo. El que tiene miedo no va a la guerra y yo estoy en la guerra. Analizaremos este tema con nuestro segundo invitado del día, pero cerremos esta crónica con un reportaje que plantea el Atlanta Journal-Constitution sobre el impacto que tiene en una comunidad cuando sucede un tiroteo, ¿no? Así es, el medio pues titula "La comunidad recurre a la fe para superar el duelo". El artículo muestra cómo los residentes de Winder se unen para apoyar a los estudiantes, a los maestros, a la comunidad en general que pasaron y estuvieron en el tiroteo de la semana pasada que dejó 4 muertos en la escuela. Además informan sobre las condiciones de los hospitalados, que fueron 9 entre estudiantes. El medio también presenta una recopilación de los mensajes que minutos antes y durante el tiroteo los estudiantes intercambiaban con sus padres. Ahora podemos ver justo algunos de estos mensajes que se enviaban. Disparos en la escuela, estoy asustada, no es una broma, escuchamos disparos y la policía está disparando. Esto mientras que sus padres, completamente desesperados de sus trabajos, recibiendo estos mensajes, pues lo único que podían responderles es: te amo, escóndete, voy para allá. El medio también recoge los testimonios de algunos padres que en medio de estos mensajes intentaban llegar, pero había tráfico, los habían llevado hasta el estadio, no podían contactarse aún con los estudiantes y tenían esta esperanza de poder encontrar a sus hijos con vida. Finalmente el medio ha hecho una gran edición al respecto de cómo impacta finalmente un tiroteo en una comunidad. Y sin duda este tiroteo impactará también en las elecciones y en la campaña estadounidense respecto al tema de la regulación de las armas. Patricia, muchísimas gracias. A ti, Rosa, muchas gracias.